Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Un día más estamos aquí en esta clase de nutriología con la oportunidad, ¿verdad?, de aprender un tema nuevo. Entonces, esperando pues que se encuentren muy bien, primero que nada, y que estén pues muy motivados, ¿verdad?, para seguir adquiriendo conocimiento. Bueno, previamente, como recordarán, hemos visto las clases sobre los nutrientes en general, ¿sí?, o los nutrimentos. Hicieron por ahí una clasificación también de las vitaminas y los minerales que son parte de los nutrientes, en este caso de los micronutrientes. Y bueno, pues ahora nos corresponde ver el tema de la digestión de los mismos, ¿no? En este caso de los nutrientes. Vamos a ver la digestión a nivel tubo digestivo. Vamos a estudiar la digestión tanto mecánica como química de los nutrientes principales, que son los que aportan energía, que son los carbohidratos, grasas y proteínas, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio, chicos, con nuestra clase de hoy. Y como es ya costumbre, siempre empezamos definiendo, ¿verdad?, el tema que vamos a tratar. En este caso estamos hablando de la digestión. Lo puse aquí de manera textual y vamos a leerlo así mismo textualmente. Entonces podemos definir a la digestión como el proceso mediante el cual los alimentos y las bebidas que consumimos se descomponen en sus partes más pequeñas, es decir, en nutrimentos que el cuerpo puede absorber y utilizar como fuente de energía para formar nuevas estructuras, reparar células y en general realizar todas las funciones. ¿Sí? En otras palabras, pues la digestión consiste en degradar moléculas de mayor tamaño. Cuando digo moléculas, pues me refiero específicamente a los nutrientes, en moléculas más simples, más sencillas, de modo que sean asimilables o fáciles de absorber por el intestino para su posterior aprovechamiento. Bien, la digestión está dividida en procesos separados. Primero está el proceso de la ingestión, que consiste en colocar la comida en la boca, naturalmente. Luego viene lo que les explicaba, la digestión mecánica y química, bueno, más bien de lo que les hablaba. La masticación para rasgar y aplastar los alimentos y la agitación del estómago. Esto es más que nada la digestión mecánica, y donde participan ya las enzimas hidrolíticas es la digestión química. La adición de químicos, bueno, aquí creo que tal vez me adelanté un poco. Esta vendría siendo la digestión química. Aquí consiste en la participación de los ácidos en general del tubo digestivo y de los órganos participantes que se conocen como órganos de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, el hígado, el páncreas, ¿sí?, que son órganos por los cuales no pasa el alimento, pero que tienen una participación muy importante y relevante en la digestión. Ok, bueno, los ácidos, la bilis, las enzimas y agua, estos para degradar moléculas complejas hasta estructuras simples. Después viene la absorción, que consiste en el movimiento de los nutrientes desde el sistema digestivo hasta los capilares circulatorios y linfáticos, ¿sí?, a través de la ósmosis, el transporte activo y la difusión. Y finalmente culmina el proceso de la digestión con el proceso de la excreción, ¿sí?, que es la remoción de materiales no ingeridos del tracto digestivo a través de la defecación. Muy bien, teniendo ya más o menos claro la definición general de estos conceptos, podemos iniciar, ¿sí? En este caso vamos a empezar analizando la digestión mecánica, que como bien les comenté, pues es diferente a la digestión química. Sin embargo, pues ambas participan de la mano para poder finalmente obtener el producto final, que son las moléculas sencillas de los nutrientes. La digestión mecánica también consiste en diferentes procesos, que eran los que ya les estaba explicando hace rato: la masticación, la deglución, el peristalsis, ¿sí? La masticación y la deglución, bueno, pues hasta aquí hablamos de procesos voluntarios que realizamos de manera consciente. Posteriormente vienen ya los movimientos gástricos e intestinales,
¿sí? Que ayudan tanto a la demolición, vamos a llamarlo así, de los alimentos como al transporte de los mismos, ¿sí? A lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Eso sería el peristalsis y bueno, finalmente culmina con la excreción. La digestión química, por su parte, se produce, en este caso, la transformación de los alimentos formados por moléculas complejas en moléculas más sencillas que son fácilmente absorbibles por el intestino. Las reacciones químicas más importantes en la digestión son la hidrólisis, favorecidas por enzimas que contienen los jugos digestivos. Cuando hablamos de hidrólisis nos referimos a la digestión química, ¿sí? De los nutrientes. La hidrólisis es ya el rompimiento de los enlaces que unen a los nutrientes, ¿sí? Entonces este rompimiento de enlaces se va a llevar a cabo para romperla en pedacitos más chiquitos y que entonces se pueda absorber en el intestino pues de manera mucho más sencilla. Entonces en este caso vamos a analizar y estudiar la hidrólisis, es decir, la digestión química de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Bueno, aquí una imagen del aparato digestivo también para tener una idea más amplia, ¿no? De lo que ocurre en el proceso. Naturalmente ustedes han llevado anatomía, entonces no son ajenos a esta imagen, saben bien que se trata del aparato digestivo y muy probablemente seguramente están también muy familiarizados con los órganos que lo componen y probablemente también tengan ya idea de cómo participa cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano y los órganos accesorios, que eran los que les mencionaba que tienen un papel también muy importante en la digestión a pesar de que los alimentos no pasan por ellos directamente, ¿no? Por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. Muy bien. Otro aspecto que resaltar antes de pasar directamente a la digestión y que recordar es que el alimento se le va cambiando de nombre, por así decirlo, a la masa de alimentos dependiendo el sitio en el que se ubique a nivel del tubo digestivo. Como bien saben, cuando se encuentra en la boca se le conoce como bolo alimenticio, después desciende por el esófago, desemboca en el estómago y hasta este punto se le conoce como quimo. Y cuando pasa al duodeno, al intestino delgado, ya se le conoce como kilo alimenticio, ¿sí? Entonces, si utilizamos estas palabras, esta terminología, pues ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Si las utilizamos durante la presentación. Entonces, vamos a empezar primero con la hidrólisis de hidratos de carbono. Como sabemos, casi todos los hidratos de carbono que encontramos en los alimentos son polisacáridos y disacáridos, ¿verdad? Que están formados entre sí por condensación, hablando de su unión química. Entonces, básicamente se refiere que se elimine un ion de hidrógeno de un monosacárido y un hidroxilo del otro, con el que se van a unir haciendo un disacárido. Y bueno, además ocurre también la liberación de una molécula de agua. Esto para formar disacáridos y posteriormente oligosacáridos y polisacáridos, así sucesivamente. Entonces, dijimos que los hidratos de carbono más comunes en la dieta son los polisacáridos y disacáridos. Están formados a su vez por monosacáridos unidos entre sí por condensación. Antes de que se me abrumen con estos nombres de polisacáridos, disacáridos y que quizás nos hagamos un poquito bolas, bueno, pues déjenme explicarles. Realmente es una terminología muy sencilla. Todo lo que termina en sacáridos, ¿sí? o los nombres que tienen esta terminación se refieren a carbohidratos, ¿sí? Sacáridos, pues es otra manera de llamar a los carbohidratos, ¿verdad? Algunos los llaman hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos, sacáridos, azúcares. De cualquier manera es correcta, ¿no? Es aceptable. Entonces, monosacáridos, nada más fíjense en
la palabra que está antes del sacáridos, por ejemplo, mono quiere decir uno, quiere decir que es solamente una molécula de un carbohidrato simple, ¿sí? Una molécula pequeña, lista para ser absorbida, ¿sí? Entonces, cuando se unen dos o más monosacáridos, se forman entonces los disacáridos y polisacáridos. Disacáridos, di quiere decir dos, es decir, dos monosacáridos unidos entre sí por condensación mediante un enlace glucosídico. Y polisacáridos, bueno, pues ya son poli, quiere decir varios, son varios disacáridos, varios monosacáridos unidos entre sí, ¿sí? Para formar hidratos de carbono ya más complejos. Y pues obviamente, entre más complejos, entre más grandes, van a necesitar más tiempo de digestión y por lo tanto la participación de más enzimas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, vamos a ver si puedo utilizar algún lapicito. Aquí podemos ver un disacárido, como lo es la sacarosa, ¿sí? La sacarosa es un disacárido o es un azúcar, es un carbohidrato que encontramos en el azúcar común, ¿no? Como el azúcar de mesa, el azúcar de caña. Y está formada por dos monosacáridos. Aquí podemos ver uno y aquí vemos el otro, ¿sí? Entonces, como son dos, es un disacárido y se forma este disacárido conocido como sacarosa. ¿Y cuáles son los monosacáridos que la componen? Bueno, en este caso es la glucosa y la fructosa. La mayoría, bueno, más bien dicho, todos los disacáridos tienen una molécula de glucosa y aparte otro monosacárido. En este caso es la glucosa más la fructosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a borrar. Ok. Lo que ocurre para que se forme un disacárido, tenemos aquí los monosacáridos separados. Lo que ocurre es que se va a eliminar o a desprender un grupo hidroxilo, ¿sí? De un monosacárido, por ejemplo la glucosa, lo podemos ver, está ahí señalado con color lila o violeta. Ahí está un grupo hidroxilo y de la fructosa va a salir un ion, en este caso es el hidrógeno. Son dos H's. Permítanme. Bueno, son dos H's. Estoy tratando de escribir. Bien, son dos H's, es decir, dos hidrógenos y un oxígeno, lo que da lugar al desprendimiento de una molécula de agua, ¿sí? H2O. Y entonces se forma un enlace glucosídico, ¿sí? Unidos por condensación, y entonces se forma ya un disacárido, que en este caso es la sacarosa. Esto para la unión. Para la separación es el mismo proceso pero invertido, ¿sí? En el jugo digestivo encontramos enzimas que le devolverán esos iones a los monosacáridos. Estos iones que se perdieron, que en este caso son los hidrógenos y el oxígeno. Entonces, simple, para unirse se desprenden estos iones. Para la hidrólisis se van a necesitar nuevamente estos iones que juntos forman agua. Entonces, para la digestión se requiere de agua, por eso se llama hidro, que quiere decir agua, lisis, que quiere decir destrucción, es decir, separación de moléculas grandes, ¿no? En este caso. Bien. Entonces, la alimentación tiene básicamente tres tipos de carbohidratos. La sacarosa, que como les comentaba, es el azúcar que encontramos, es el carbohidrato que encontramos en el azúcar de mesa, el azúcar común. El almidón, que es un carbohidrato complejo, ¿sí? Compuesto por varios monosacáridos, cadenas largas. Y bueno, un ejemplo clásico es la papa, ¿verdad? Y este es un alimento rico en almidón o en este tipo de carbohidrato. Y otro carbohidrato común pues es la lactosa. Este también es un disacárido, ¿sí? Formado por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Recordemos que los disacáridos se forman por dos moléculas, siempre una de glucosa y otro
monosacárido más, en este caso la galactosa. Entonces, esta es el azúcar de la leche. Muchas personas, como bien saben, no cuentan con las enzimas que digieren la lactosa, que en este caso es la lactasa. Entonces, por eso se dice que son intolerantes a la lactosa. Bueno, vamos a ir viendo qué ocurre paso a paso desde que ingerimos un alimento rico en carbohidratos, qué es lo que ocurre, ¿sí?, durante todo el trayecto que va a recorrer el alimento. Primero, vamos a analizar hidratos de carbono. Estamos con hidratos de carbono primero. Ok, primero ocurre la masticación de los alimentos. ¿Sí? Los alimentos se van a mezclar con la secreción salival. Esto para ablandar y humedecer los alimentos. Y bueno, que de esta manera queden más expuestos a las enzimas. En la boca, ¿qué enzimas encontramos? Bueno, encontramos la enzima tialina, así como lo ven aquí, así se escribe, tialina, o también es conocida como amilasa salival, ¿sí? De cualquier manera, pues también es aceptable, es correcto. Y bueno, esta es secretada por la glándula parótida, ¿sí?, que es donde se produce la saliva. Entonces, ¿qué es lo que se va a empezar a hidrolizar a nivel de la boca? Cuando nosotros consumimos carbohidratos, ¿sí?, lo primero que se va a empezar a degradar es el almidón, ¿sí? Ocurre que se va a convertir en maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa. Un almidón puede tener muchísimas más moléculas, pero en este caso, también tomando en cuenta que en la boca pues el alimento no dura mucho tiempo, solamente se alcanzan a degradar de cierto tamaño, todavía no quedan de su manera más simple o absorbible. Entonces, por eso la importancia de la masticación, ¿verdad? Porque también aquí secretamos enzimas importantes para la digestión de los carbohidratos. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de empezar bien el proceso desde un principio, desde la masticación, para favorecer la hidrólisis de los carbohidratos. Posteriormente, deglutimos el alimento, ¿sí?, cae al estómago y en el fondo y cuerpo gástrico, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la amilasa es bloqueada, la amilasa salival, por el pH ácido de las secreciones gástricas, ¿no? Cuando el pH es muy bajo, pues la amilasa salival se inactiva y se suspende el proceso de hidrólisis de carbohidratos a nivel del estómago. Entonces, lo que se alcanzó a digerir en la boca, se alcanzó a digerir y tal cual como hayan quedado los carbohidratos, van a empezarse a digerir otra vez hasta el intestino. En el estómago no va a pasar nada. Entonces, repito, también por eso la importancia de la masticación, para que así el proceso de hidrólisis a nivel intestinal sea más sencillo, ¿sí?, menos complicado, y también podamos aprovechar mejor estos carbohidratos, esta energía que nos van a brindar los carbohidratos. Bien, estamos hablando de que en la boca se encuentran enzimas, en este caso la amilasa y otras que también degradan grasas importantes. Entonces vamos a ver algunas de las características de la cavidad oral. Bueno, obviamente en la cavidad oral producimos la saliva de 1 a 1.5 litros por día aproximadamente. Es producida por las glándulas salivales mayores, ¿sí?, en este caso la parótida, la sublingual y la submaxilar. Y bueno, también las glándulas salivales menores, en este caso las palatinas de las encías y labiales, ¿sí? Y aquí encontramos la enzima tialina. La saliva contiene saliva acuosa y saliva mucosa, cada una con sus características. La primera lo que realiza es humedecer y ablandar los alimentos. Como les decía, esto con el objetivo de que el alimento quede más expuesto, ¿sí?, a las enzimas, y entonces estas puedan trabajar de una forma más eficiente. Y la saliva mucosa es la que contiene la amilasa salival para la hidrólisis del almidón, y también contiene otra enzima conocida como lisozima, de función antiséptica y adhesiva. Es decir, ayuda a matar algunos microorganismos patógenos que pudieran estar contenidos en los alimentos que estamos ingiriendo. Muy bien. La principal forma en la que se encuentran los hidratos de carbono en la dieta es como polisacáridos. Es decir,
almidón y glucógeno. Estos son polisacáridos. ¿Qué quiere decir? Que son carbohidratos grandes, ¿sí? Carbohidratos complejos. Y como disacáridos, que son la sacarosa y la lactosa. No son todos, pero son la forma principal en la que se encuentran. Dentro de los disacáridos también encontramos otro carbohidrato conocido como maltosa, ¿sí? Pero digamos que la sacarosa y la lactosa son los que solemos consumir en mayor cantidad o más comúnmente, ¿no? Muy bien. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, esto ya lo habíamos mencionado, al ser triturados por la masticación, y este proceso es un proceso voluntario. Esto también ya lo habíamos mencionado, pero no está por demás recordarlo, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las enzimas que participan después de las que ya vimos, que es la amilasa salival, y cuáles son los sustratos, es decir, qué nos va quedando después de que las enzimas están realizando su trabajo, después de que están realizando la hidrólisis. Bueno, la amilasa salival o tialina rompe al azar los enlaces alfa 1,4 del almidón y del glucógeno. Aquí podemos ver ¿sí? Estos son los enlaces alfa que están de manera lineal. Son los enlaces sobre los cuales va a actuar la amilasa salival, la tialina, ¿no? Que es la principal enzima que participa sobre la degradación de carbohidratos. Aquí tenemos el ejemplo de un almidón, ¿sí? Supongamos que se rompe este y nos queda como resultado un disacárido, por ejemplo, que viene siendo este que está acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar un disacárido, ¿sí? Y una molécula ligeramente más grande. Esto pues porque se rompen los enlaces al azar, ¿sí? Pero siempre y cuando tengan esas características sobre las cuales actúa específicamente este tipo de enzimas. Por ejemplo, tiene que ser un enlace alfa. La lisozima, por su parte, daña células bacterianas, como les mencionaba, y también cataliza hidrólisis de uniones beta, que son uniones ramificadas, por ejemplo esta, ¿sí? Las uniones beta son enlaces como más, digamos, más estables, un poco más difíciles de romper porque forman fibras más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la celulosa y otro tipo de carbohidratos. Entonces, estos son los enlaces que destruye o hidroliza la lisozima, ¿sí? Que participa en menor proporción respecto a la amilasa, pero que también es muy importante la participación de esta enzima. Bien. Esto ocurre a nivel de la boca. En el estómago, los hidratos de carbono continúan siendo hidrolizados por la amilasa, aunque en menor grado. Incluso podríamos decir que se detiene la digestión ahí o que se continúa, pero de forma muy mínima, dependiendo también de la acidez del estómago. Y por la acción del ácido clorhídrico producidas por las células parietales del estómago. Ahí tenemos las células parietales, un ejemplo que son las que producen el ácido clorhídrico, ¿sí? O el, como le llaman, el ácido del estómago, el jugo gástrico, ¿sí? Y recordemos que nuestro estómago, además de que cuenta con células parietales, también tiene células principales, que son las que secretan algunas enzimas que sí participan en la digestión de otros nutrientes. En este caso, pues en el estómago no se digieren los carbohidratos, pero sí otros nutrientes. Y ahí es donde participan las células principales produciendo estas enzimas. Bien. Afortunadamente, pues la digestión no termina ahí, ¿no? Continúa, porque de ser así, sería muy poca la hidrólisis que se llevaría a cabo a nivel de la boca y sería poco lo que estaríamos aprovechando de los carbohidratos. Entonces, en el intestino delgado se lleva la mayor parte de la hidrólisis de los carbohidratos y uno de los órganos que participa activamente aquí es el páncreas.
Después de esta degradación, es decir, de la degradación de la boca, que ocurrió en la boca, los hidratos de carbono pasan al duodeno, ¿sí? Ahí podemos ver una imagen del páncreas. Podemos ver aquí una pequeña ampolla, ¿sí? Que es por donde se secretan los jugos gástricos, perdón, los jugos pancreáticos, perdón. ¿Sí? Obviamente desde el páncreas y desembocan en el intestino delgado. Y ahí este jugo va rico en enzimas listas para degradar también, para continuar con la degradación de los carbohidratos. Bien, una vez que se encuentra el alimento aquí, en el intestino, pues ahí va a entrar una participación importante del páncreas, ¿sí? En este caso, las enzimas que van a degradar a los carbohidratos son la amilasa pancreática, también hidroliza los enlaces alfa 1,4 del almidón, ¿sí? Continúa, ya ve que se quedaron pedazos pues más o menos grandecitos, pues tiene que seguirlos cortando hasta que queden puros monosacáridos, de preferencia. Muy bien. Y bueno, también hace lo mismo con el glucógeno, lo hace al azar, pero no actúa sobre los puntos de ramificación alfa 1,6. Esto lo tiene que realizar otro tipo de enzimas. Entonces, se rompen los enlaces alfa 1,4, pero los ramificados van a quedar pedazos todavía de molécula inabsorbibles, todavía no están listos para ser absorbibles, entonces tienen que participar otras enzimas que vengan y terminen de hacer el trabajo. En este caso, las disacaridasas. ¿Por qué disacaridasas? Bueno, generalmente quedan estos pedazos de los que les hablaba, vamos a utilizar este término, normalmente son dos moleculitas unidas que ya nada más les hace falta un rompimiento, una hidrólisis, un enlace, ¿sí? Entonces, una manera muy simple de distinguir a un nutriente, a un sustrato de una enzima es por la terminación, ¿sí? Un disacárido, pues, se llama disacárido. Ya habíamos dicho que tiene dos moléculas de monosacáridos. Y las disacaridasas, todas aquellas terminaciones en asas, son enzimas. Y si está hablando de que son disacaridasas, quiere decir que va a actuar sobre los disacáridos, ¿no? Son las que van a hacer este trabajo final del que les hablaba, ¿sí? Romper el último enlace que queda para que ya nos queden puros monosacáridos libres. Glucosa, fructosa, galactosa, que están listos ya para ser absorbidos en el intestino delgado. Muy bien, disacaridasas, por ejemplo, la glucoamilasa, ¿sí? Que, bueno, quedan moléculas de maltosa, son las que va a destruir, maltriosa y maltooleaginosas. Perdón, maltooligosacáridos. Estoy pensando en las grasas. Maltooligosacáridos. En el caso de la sacarasa, ¿sí? Está fácil saber que la sacarasa, ¿sí? Va a destruir al disacárido conocido como sacarosa. ¿Sí? Solamente cambia la terminación, asa es la enzima. No se les olvide esto. Y la lactasa, beta-galactoidasa, va a hidrolizar a la lactosa. ¿Sí? Son los disacáridos que quedan ya nada más para finalmente ser destruidos en su enlace único que les queda y posteriormente poder ser absorbidos. Muy bien, chicos. Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a ver el proceso de la absorción de los hidratos de carbono. Bueno, los hidratos de carbono principalmente son absorbidos como monosacáridos, principalmente. De hecho, la mayoría se absorben como monosacáridos y muy pocos como disacáridos. Y bueno, pues el monosacárido más absorbido es la glucosa, que de hecho representa el 80% de los hidratos de carbono calóricos disponibles en la dieta. La glucosa se cotransporta, como podemos observar aquí, transporte activo secundario,
es decir, necesita de un cotransportador, ¿sí? En este caso se cotransporta con el sodio. Entonces, por lo tanto, si hay una absorción baja del sodio, habrá una absorción baja de glucosa. Entonces, de igual manera, la galactosa va a necesitar este cotransportador, que es el sodio. Bueno, ¿cómo se transporta la glucosa? La glucosa se transporta en dos fases. La primera consiste en la salida del sodio de la célula, ¿sí? Aquí podemos ver el ejemplo de una célula epitelial del intestino, ¿sí? Entonces tiene que salir primero el sodio, digamos como que va a ir a buscar a la glucosa, y la segunda fase es el paso del sodio más la glucosa dentro de la célula, que es lo que podemos observar ahí, ¿sí? Donde dice transporte activo secundario, está la glucosa más el sodio introduciéndose hacia la célula. Entonces, la primera fase consiste en que hay un transporte activo de sodio de la célula hacia la sangre. Ahí podemos observar la imagen, haciendo que dentro de la célula baje la cantidad de sodio. Digamos que al bajar la cantidad de sodio queda una necesidad, ¿sí? Dentro de la célula. Y bueno, esta necesidad hace que se jale sodio desde la luz intestinal hasta la célula epitelial cuando ya se combinan con una sustancia adecuada como la glucosa. Y bueno, así es como se absorben juntos. Literalmente, la menor concentración de sodio que está dentro de la célula va a jalar el sodio junto con la glucosa unidos a la proteína hacia adentro del enterocito. Sí, el enterocito es la célula de los intestinos que se encargan de la absorción de los nutrientes. Una vez dentro, por medio de enzimas, se facilita la difusión de la glucosa hacia la sangre. Ahí podemos ver ya la glucosa dentro, va a pasar a través de la porta, ¿sí? Por vía portal, por difusión facilitada, ¿sí? Y posteriormente a la circulación general para poder cumplir sus funciones en cada una de las células de todo el cuerpo, o para ser repartida, ¿no? Y bueno, pues a su vez la glucosa necesita transportadores, ¿sí? Que son los GLUT. Los hay desde el 1 hasta el 14 y son muy específicos dependiendo la vía o el destino al que se vaya a dirigir esa energía, esa glucosa, ¿no? Puede ser el cerebro, pueden ser los músculos, puede ser, bueno, cualquier otro destino, por así llamarlo, ¿no? Entonces es como agarrar una ruta, por decir, bueno, este camión me lleva hacia tal destino, este hacia el otro, y así de la misma manera se transporta la glucosa, ¿no? En este caso sus destinos serían órganos, tejidos, células, etc. Muy bien, en el caso de la galactosa pues se obtiene de la misma manera, ¿sí? Necesita el cotransportador del sodio, ¿sí? En este caso también podemos observar ahí arriba, encima de la célula, la participación de la bomba sodio-potasio, ¿sí? En este caso, pues como está entrando sodio para que entre la glucosa, quiere decir que también se puede acumular demasiado sodio dentro de la célula, lo cual tampoco sería favorable. Entonces participa la bomba sodio-potasio, ¿sí? Que entran 2 potasios, por así decirlo, por cada 3 sodios que salen de la célula. Y de esta manera se va manteniendo el equilibrio entre la concentración de este tipo de minerales o de cotransportadores. La fructosa, que es el otro monosacárido, en este caso pues no tiene mecanismo de cotransporte, así que se transporta por difusión facilitada a través de todo el intestino, ¿sí? Pasa sin cotransportador, pasa solita por difusión facilitada y de igual manera se va a través de la vía porta hacia la circulación general. Bien.
Vamos con las proteínas. Aquí puse unas figuritas que representan a los aminoácidos. Bueno, antes que nada, las proteínas están hechas por aminoácidos, recordemos esto, ¿sí? Varios aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos, entonces por la condensación se forman, ¿sí? De igual manera eliminando un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del siguiente aminoácido, y de esta manera se forma el enlace y bueno, se forma una molécula de agua también, o se desprende una molécula de agua, o sea, se lleva a cabo una condensación. Y para su hidrólisis también es el mismo proceso, donde se requiere una molécula de agua para romper este enlace, ¿sí? Y bueno, pues para romper este enlace, como nos habremos dado cuenta, el principio de la hidrólisis es el mismo para todas las moléculas. Lo que sí varía son las enzimas que llevarán a cabo este proceso en cada uno de los elementos. Entonces, el proceso de la hidrólisis es lo mismo tanto en carbohidratos como proteínas y otras moléculas. Repito, lo que va a diferenciar o a variar serían las enzimas que participan. Aquí vemos, por ejemplo, 3 aminoácidos, ¿sí? 3 aminoácidos que forman una proteína más grande, más larga al unirse, ¿sí? Y al unirse van a desprender iones, hidroxilos e hidrógeno, por eso están ahí indicados con la flechita, en cada enlace. En cada enlace va a ocurrir eso. Y aquí tenemos la imagen a la inversa, una proteína, bueno, en este caso es una proteína pequeña, pero no importa, es el mismo proceso, ¿sí? 3 aminoácidos unidos pues forman una proteína y necesitan de agua. Aquí en este caso ya está el H2O junto para poderse separar en aminoácidos libres. Y ahí quedan ya separados sin uniones y están listos para ser absorbidos por el intestino. Bueno, esto es explicado así de manera como general y rápida, pero ¿qué es lo que realmente ocurre, ¿sí? Para que se pueda, durante todo el trayecto digestivo, para que pueda llegarse a transformar de la forma de la izquierda a la forma de la derecha, que ya son los aminoácidos listos para ser absorbidos? Bueno, es lo que vamos a ver enseguida. La digestión de las proteínas. Bueno, la fase inicial de la digestión de las proteínas empieza en el estómago por acción del ácido clorhídrico, ¿sí? Producido por las células parietales, ¿sí? Y la pepsina es la enzima secretada en su forma inactiva como pepsinógeno por células principales. Entonces, antes de que la pepsina se active, se encuentra originalmente como pepsinógeno en el estómago, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En qué tipo de células? Bueno, pues en las células principales. Recordemos que las parietales son las que producen el ácido clorhídrico y las principales las que producen el pepsinógeno. El pepsinógeno, una vez que llega al estómago o que entra en contacto con el pH del ácido clorhídrico, se activa inmediatamente, vaya la redundancia, a su forma activa en la enzima conocida como pepsina, ¿sí? De esta manera ya va a poder degradar proteínas, ¿sí? De su forma inactiva pues no podría, ¿no? Que sería el pepsinógeno, pero pues ya entrando en contacto con el ácido clorhídrico, que de hecho va a ser inevitable que esto ocurra, puesto que en el estómago siempre hay ácido clorhídrico, pues se va a activar. Entonces la digestión de las proteínas comienza en el estómago, en la boca no ocurre nada con proteínas y es la pepsina la enzima encargada de empezar la hidrólisis de las proteínas. Aquí podemos ver las células del estómago, bueno, lo puse ahí rápidamente a modo de recordatorio, ¿sí? Las células principales y las células parietales para que las podamos diferenciar, ¿sí? Estas son células del estómago, del gastro. Las proteínas en el estómago. ¿Qué ocurre con las proteínas en el estómago? Bueno, pues ya dijimos que es la pepsina la que las hidroliza,
¿sí? Hidrolizan muchos de los enlaces que mantienen unidos a los aminoácidos, por lo que producen péptidos de tamaño variable y algo de aminoácidos libres. Es probable que se hayan hidrolizado algunos enlaces de en medio, ¿sí? Algunos un poquito más hacia el extremo, entonces quedan, digamos, imaginémonos una proteína lineal, ¿sí? Una proteína lineal que fue dividida por aquí, por aquí, por aquí, entonces quedaron ya pedacitos que son conocidos como péptidos, ¿sí? De menor tamaño, pero probablemente también se haya tocado o se haya hidrolizado el enlace del extremo, ¿sí? Del aminoácido de la punta, de la orilla, el último. Entonces ahí va a quedar un aminoácido libre, ¿sí? Ya no sería un péptido, sería un aminoácido porque se hidrolizó pues un aminoácido solito, ¿no? Entonces por eso dice que se producen péptidos de tamaño variable y algo de aminoácidos libres también. Las proteínas en el intestino delgado, bueno, esto ocurrió en el estómago, posteriormente pasó el alimento, ¿sí? Esa carne tan rica, tan sabrosa que se comieron, pasó del estómago al intestino. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la degradación final ocurre en el intestino delgado por acción de las enzimas contenidas en el jugo pancreático. Aquí una vez más va a participar el jugo pancreático, el páncreas, que también es muy rico en enzimas que hidrolizan a las proteínas. Bueno, las células pancreáticas sintetizan las enzimas proteolíticas en sus formas inactivas. Vienen en su forma inactiva, o sea, el jugo pancreático viene rico en enzimas, pero vienen inactivas, es decir, inactivas, son incapaces de hidrolizar a las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que se activen? Bueno, aquí les puse una especie de mapita, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Vamos a ver si puedo usar aquí el lapicito. Estos compuestos, aquí lo puse en rojo porque es importante, solo se activan cuando alcanzan la luz del intestino. Ustedes, yo creo que cuando les hablo de esto saben perfectamente a lo que me refiero con la luz del intestino, que viene siendo, si lo miráramos de manera transversal, por así decirlo, la luz del intestino pues sería como el hueco del intestino, ¿no? Aparte las paredes, ¿sí? Que es donde se encuentran los enterocitos, las microvellosidades que son las que absorben. Entonces, desemboca el jugo pancreático a la luz del intestino y una vez llegando ahí, todas las enzimas pasan a su forma activa. Entonces, ¿cómo es que inicia todo este proceso? Vamos a ver. Permítanme, estoy tratando de quitar la cámara un ratito nada más. Muy bien. Bueno, las proteínas en el intestino delgado, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, les decía, aquí la letra estaba pequeña, pero ya podemos alcanzarla a ver. Ay, disculpen. Quería ver si está corriendo. Sí, es que mi botoncito rojo que está aquí me indica si está corriendo el video. Muy bien. Bueno, las células pancreáticas son las que sintetizan enzimas proteolíticas en sus formas inactivas. Bueno, aquí vemos en letras pequeñitas en un cuadro, dice cuando el quimo entra en contacto con la mucosa intestinal, allí se encuentra una enzima conocida como enteroquinasa. Entero se refiere a intestino y la terminación en asa se refiere a que es una enzima. Entonces, es una enzima presente en el intestino que tiene la función de activar a las enzimas que vienen inactivas del páncreas, ¿sí? Que vienen en el jugo pancreático, empezando por el tripsinógeno. Podemos observar aquí que la enteroquinasa, que es esta que tenemos aquí, le pusimos ahí una flechita hacia el tripsinógeno porque eso indica que la va a activar, ¿sí? El tripsinógeno va a pasar a su forma activa como tripsina. Y la tripsina a su vez va a activar a todas sus demás compañeritas que también vienen del jugo pancreático. Sí, por eso aquí pusimos la tripsina
va a activar a todas estas. Bueno, de hecho, las vamos a poner de color azul porque están inactivas. Todo lo que tenemos en color azul son enzimas inactivas y se vuelven a su forma activa, que es lo que tenemos en color rojo, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo elegir aquí el color. Aquí está. Entonces, el quimiotripsinógeno va a pasar a su forma activa como quimiotripsina. Las procarboxipeptidasas A y B van a pasar a su forma activa como carboxipeptidasas A y B. Y la proelastasa como elastasa. ¿Sí? Y todas estas son las que ya en su forma activa van a degradar los péptidos de tamaño variable y las proteínas pues ya de mayor tamaño, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver ya la absorción de las proteínas ejemplificado, ¿sí? Ahí tenemos una proteína grande, cada uno de sus aminoácidos representado por figuritas, ¿sí? Y podemos ver algunas de las enzimas que participan en la degradación de las proteínas. Por ejemplo, podemos ver por aquí a las exopeptidasas, exopeptidasas, que como su nombre lo dice, exo quiere decir, se refiere a afuera, es decir, que va a romper los enlaces de los extremos, ¿sí? En este caso aquí, el extremo de la proteína. Y las endopeptidasas que rompen los enlaces de dentro, ¿sí? Estos y estos y estos. Endo quiere decir dentro. Pepti, pues hace referencia a los péptidos y la terminación en asa, que es una enzima. Bien, una vez que han sido liberados los aminoácidos, son absorbidos principalmente en el yeyuno y el ilion mediante proteínas específicas, las cuales son sistemas de transporte activo dependientes de energía localizadas en la membrana principal de las microvellosidades intestinales. Y ahí podemos ver cómo pasan ya en su forma más simple como aminoácidos libres, mayormente, ¿sí? Pues por ahí también una que otra tripeptidasa, dipeptidasa, ¿sí? Que están compuestas por 2 o más aminoácidos también ahí juntos. Bueno, los dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres, estos son aminoácidos libres, los chiquititos, pasan por la membrana y así también como la glucosa requiere de cotransporte con el sodio, una que otra proteína no requiere de cotransporte, sino que pasa por fusión facilitada con proteínas especiales en la membrana. Hay como 5 en la membrana que transportan aminoácidos y esta variedad depende o es debido a las propiedades químicas que tengan los aminoácidos. Aquí podemos ver la clasificación de los transportadores, de los aminoácidos transportadores, que en este caso, bueno, pues no se los voy a leer para no hacerles demasiado pesado el video, pero sí les encargo que ustedes pues les den una estudiadita, repasen esta parte de las diapositivas o de la clase. Y yo les recomendaría que para que se familiaricen mucho con los aminoácidos, porque es algo que se van a encontrar también pues durante toda su formación, ¿verdad? Y su carrera, por supuesto, pues que los vayan clasificando. Aquí están clasificados como transportadores, es decir, de acuerdo al tipo de aminoácidos que transportan. Pero si los clasificamos de manera general, esto lo pueden hacer en su cuaderno y es súper fácil y les va a ayudar a familiarizarse. Van a encontrar que hay aminoácidos esenciales, no esenciales y condicionales. Como ya habíamos mencionado anteriormente en la clase de vitaminas y minerales, mencionamos que vitaminas y minerales son nutrientes esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que no pueden ser sintetizados por el cuerpo, por el organismo. Entonces necesitamos obtenerlos a través de otras fuentes, en este caso pues los alimentos, ¿no? Y en el caso de los minerales pues también se obtienen de otras fuentes como el agua, la sal, etc. Bien, y en el caso de los aminoácidos pues los esenciales son aquellos que no produce nuestro cuerpo y los necesitamos para formación de proteínas. Los no esenciales pues son aquellos que afortunadamente sí sintetiza nuestro cuerpo
Y los condicionales, como su nombre lo dice, se vuelven condicionales en caso de enfermedad o que exista alguna patología. Entonces, como dato curioso extra o como cultura general, como lo quieran tomar, bueno, se dice que hay más de 300 aminoácidos en la naturaleza, pero solamente 20 son los que forman a las proteínas. Entonces, cuando ustedes hagan la clasificación, va a ser únicamente, de hecho se van a dar cuenta que son esos 20, ¿sí? Los no esenciales y los esenciales. Entonces aquí están clasificados como transportadores. Y entonces sí pasamos ya a la digestión de las grasas. Bueno, las grasas usualmente las ingerimos en forma de triglicéridos. ¿Qué quiere decir o qué es un triglicérido? Bueno, son 3 moléculas de ácidos grasos condensados con una molécula de glicerol. Aquí tenemos un ejemplo. Uy, se me adelanta. ¿Sí? Este es un ácido graso libre. Como son tri, pues en este caso van a ser 3 como este. De hecho, los ácidos que se unen al glicerol pueden ser saturados, insaturados o combinados. Aquí tenemos la molécula del glicerol. Se unen y forman un triglicérido, ¿sí? Aquí tenemos estas como bolitas que se ven aquí. Son los ácidos grasos, ¿sí? Y químicamente pues sí se ven de esa manera, ¿sí? Dependiendo también el tipo de enlaces que tengan, ¿no? Hay unos que son así como colita de dragón y hay unos que tienen enlaces dobles así, ajá, como así, y luego pueden tener enlaces sencillos o simples o combinados. Y bueno, esa es la diferencia o la estructura química de los ácidos grasos es lo que les hace tener esa característica sólida o líquida, dependiendo los tipos de enlaces que tengan, ¿sí? Estos, por ejemplo, los que tienen enlaces así, como este, donde estoy poniendo el puntito, no se pueden compactar. Es decir, si ustedes lo quieren aplastar como un acordeón, no se pudiera gracias a estos enlaces, ¿no? En cambio, estos, como tienen enlaces simples que son así, se pueden hacer como algo así, como si los aplastaras como un acordeón, ¿sí? Y eso les da la característica de líquidas y de sólidas. Por eso tenemos grasas líquidas como los aceites y grasas sólidas como las mantecas, la mantequilla, etc. Pero bueno, eso nada más se los puse ahí como dato extra. Ok, entonces ahora sí vamos a lo que nos compete, la digestión de las grasas. La digestión de los triacilglicéridos o triglicéridos, que es lo mismo, comienza en la boca, ¿ok? Igual que los carbohidratos, si nos damos cuenta. En este caso, no actúa la amilasa, sino la que actúa a nivel de la boca para degradar grasas es la lipasa lingual, producidas por las glándulas de Ebner, que se localizan en la parte posterior de la lengua. Y aquí se lleva aproximadamente de un 20 a un 30% de la digestión de las grasas. Como nos damos cuenta, tampoco es como que suficiente, pero pues es importante también. Entonces ahí tenemos en un circulito negro, ¿sí?, la ubicación de las glándulas de von Ebner. Ok, entonces aquí nos estamos pasando ya al duodeno. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues tampoco en el estómago ocurrió nada importante o relevante con la digestión de las grasas. Entonces, en el duodeno sucede la digestión completa de los lípidos. La principal fuente de enzimas lipolíticas es el jugo pancreático. El cual contiene lipasa pancreática, glicerol enterasa, ¿sí? Esa vendría siendo la enzima, e hidroliza a los ácidos grasos en las posiciones 1 y 3, químicamente hablando. Luego también está la colesterol esterasa, que hidroliza los ésteres de colesterol. La fosfolipasa hidroliza los ácidos grasos de los fosfolípidos de las membranas celulares y produce 2 ácidos grasos libres, produce también un glicerol.
y un ácido fosfórico y colina. Muy bien. Las sales biliares, recordemos, estas también tienen una participación importantísima en la digestión de las grasas, ¿sí? Como sabemos, el jugo biliar es producido en el hígado, posteriormente es almacenado en la vesícula biliar y, bueno, es desembocado hacia el intestino también. Y bueno, aquí son derivados de colesterol y sintetizados por el hígado de 200 a 600 miligramos al día como ácido escólico y desoxicólico. Y bueno, su función consiste básicamente en degradar, ¿sí?, las gotas de grasa. También participa, aquí no lo anoté, pero también participa en la emulsión de la grasa, que consiste en hacer gotas de grasa grandes en pequeñas micelas, en gotas más chiquititas, ¿sí? La colipasa, producida por el páncreas, es un factor proteico que se secreta de forma inactiva como procolipasa, y es activada por acción de la tripsina. Recordemos también que la tripsina es una enzima que participaba en la digestión de las proteínas. Pero en este caso no es que digiera directamente las grasas, lo único que hace es activar a la procolipasa. Es todo lo que hace en este caso. Aquí lo que se me pasó a mencionar, pero que es básicamente lo mismo que les he venido estado diciendo, que durante la formación de la molécula de los triglicéridos, en este caso se liberan 3 moléculas de agua. Ya ven que con proteínas y con carbohidratos se desprende una, en este caso se desprenden 3, una por cada enlace ahí, ¿sí? Cada ácido graso unido al glicerol se va a desprender una molécula de agua. Perdón que me regrese así tan repentinamente, pero consideré importante mencionárselos, ¿no? Entonces, bueno, para su digestión también lo mismo, inversamente se requieren 3 moléculas de agua para los ácidos grasos y bueno, así separarlos del glicerol para su hidrólisis. Y ahora sí nos vamos a donde estábamos. Ok, las enzimas. Bueno, una vez han sido hidrolizados, los productos resultantes son absorbidos por las células de la mucosa intestinal mediante un proceso de difusión simple. Dentro de las células de la mucosa intestinal, los triacilglicéridos se vuelven a ensamblar a partir de la molécula de 2-monoacilglicerol y la adición secuencial de 2 ácidos grasos por la enzima acil-coenzima A, mono y diacilglicerol, aciltransferasas respectivamente. Lo mismo sucede con el colesterol, al volverse a sintetizar un éster de colesterol por la enzima acil-coenzima A, colesterol aciltransferasa para su transporte, aquí ya para su transporte. Una vez reensambladas, los triacilglicéridos y otros lípidos son transportados a través de los conductos linfáticos hacia el conducto torácico, ¿sí?, la vena subclavia izquierda y de ahí a la circulación general para su distribución a todo el organismo. Ok. Bueno, las grasas, en otras palabras, después de digerirse, se transforman en micelas. Como ya les había dicho, las micelas son gotitas muy pequeñitas, ¿sí? Y bueno, por lo anterior, son solubles en el kilo. Recordemos que el kilo es la masa de alimento, vamos a llamarla así, que se encuentra ya ubicada a nivel del intestino, ¿sí? Entonces, son solubles en el kilo, penetran en las vellosidades donde los ácidos grasos se pasan al exterior de la micela y atraviesan la membrana hacia el enterocito, es decir, hacia la célula de los intestinos. Entonces, las micelas de sales biliares se quedan en el quimo, ¿sí? Allí se van a reciclar para servir de nuevo. Por eso las micelas son transbordadoras, ¿sí? Con micelas, digamos, se pueden absorber hasta el 97% de la grasa.
y sin ellas como del 40 al 50%. Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues bueno, después viajarán como kilomicrones. Bueno, vamos a adelantarnos aquí. Como kilomicrones y van a desembocar en el torrente circulatorio por el cisterna de Kilo. Así se llama. Y bueno, hay ácidos grasos cortos que se absorben directamente a la sangre portal en lugar de la vía habitual. Esto es porque su hidrosolubilidad depende de... Bueno, básicamente esto depende de su hidrosolubilidad. Como sabemos, las grasas no son solubles en agua, entonces para su transporte necesitan transformarse, ¿sí? O disfrazarse, por así decirlo, para poder ser hidrosolubles. Vaya. Ok, bueno, aquí les puse un ejemplo de cómo podemos estudiar fácilmente la digestión de los 3 nutrientes principales, energéticamente principales, ¿no? Yo sé, chicos, que a veces estos temas pueden ser un poco abrumadores, son muy interesantes, yo sé que sí. ¿A quién no le gustaría aprenderse el proceso de la digestión? Sin embargo, tiene su cierto grado de complejidad, ¿no? Entonces, además de esta clase, yo les voy a proporcionar material adicional para que ustedes se vayan familiarizando con este proceso hasta que lo dominen, ¿sí? Y es un proceso que van a llegar a dominar a lo largo de su formación, ¿sí? Pero entre más también empeño le pongamos, pues obviamente más rápido nos lo vamos a aprender. Sí, recordemos que después de la digestión a nivel del sistema digestivo vienen también las vías metabólicas, ¿no? Que se realizan ya dentro de la célula, la glucólisis, ¿sí? El ciclo de Krebs y todas estas vías metabólicas que a veces suelen rompernos un poquito la cabeza, pero que realmente al final de cuentas no es tan complejo como parece. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo podemos organizar nuestra información, toda la información que teníamos aquí y que podemos encontrar en libros, o también hay información que ustedes pueden encontrar en videos, en internet, para enriquecer la información que yo les estoy dando sobre la digestión de los nutrientes y se nos haga más sencillo estudiarla. Yo les sugiero que realicen tablas como las que están aquí. Ahorita les voy a poner el ejemplo de cómo realizarla. En este caso es importante que las tengan, la pueden hacer en su cuaderno, es una actividad que yo les dejo para estudiar. El hecho de que hay actividades que yo les dejo y les digo que no se las voy a calificar como el mapa conceptual de la clase pasada, no quiere decir que no les vaya a servir. ¿Por qué? Porque puede servirles como material de estudio para sus exámenes de unidad, ¿sí? Por ejemplo, esta actividad yo se las voy a dejar a modo de estudio. No necesariamente me la tienen que enviar para calificárselas, pero sí se las encargo que la realicen. Ahorita les doy el ejemplo, porque cuando se acerque el examen y ustedes me digan, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, estos son mapas y cuadros, tablas claves para estudiar su examen. Además de, bueno, las diapositivas que yo les pueda proporcionar, material didáctico extra, etcétera. A ver, vamos a ver la manera de ponerles el ejemplo. Permítanme tantito. Ok, ya estamos aquí. Y una vez más ya empezó aquí mi vecinito canino a ladrar, pero no le hagan caso. Bueno, sería un cuadrito por cada nutriente. Yo puse 3, no les puse el título, pero pues eso ustedes se lo pueden poner. El primero para hidratos de carbono. ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a poner el nombre del nutriente, ¿sí? El órgano en el que se está, digamos, a qué nivel se está llevando a cabo la digestión de ese nutriente, cuál es la enzima o enzimas que participan y qué nos queda como sustrato, es decir, como producto final. Y de esta manera considero que es mucho más sencillo familiarizarnos con todo el proceso de la digestión. Además de que, por supuesto, ayudan las imágenes, ayuda a ver videos,
¿sí? Pero esta es una manera muy práctica también de estudiar para los exámenes. Por ejemplo, aquí en nutriente, pues el primero que vimos fueron los carbohidratos o los hidratos de carbono, ¿sí? Aunque no todos los puntos por los que pase pues el bolo alimenticio, el nutriente, etcétera, cuenten como órgano, lo vamos a tomar en cuenta como órgano, ¿sale? Por ejemplo, en la boca, ¿cuál es la enzima que se encuentra en la boca que va a empezar a hidrolizar los hidratos de carbono? ¿Sí? Aquí podemos poner hidratos de carbono o incluso podemos ser mucho más específicos, por ejemplo, poner el almidón, ¿no? Que es el que se empieza a hidrolizar en la boca, y la enzima que participa es la tialina, ¿sí? O amilasa salival, amilasa salival, ¿sí? ¿Y qué nos queda como sustrato después de que la amilasa salival y la tialina hicieron lo suyo con los enlaces? Bueno, pues nos queda maltosa, ¿sí? Nos queda polímeros de 3 a 9 moléculas, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente ahí no termina todo, ¿no? Después de la boca, bueno, aquí pues lo que nos había quedado era, por ejemplo, la maltosa, que ahora pasa a ser nuestro nutriente después de ser el sustrato, ¿sí? Y recordemos las enzimas que participaban aquí, por ejemplo, la lactasa, la sacarasa, ¿sí? La maltasa, la dextrinasa. ¿Y qué nos van a quedar? Bueno, pues nos van a quedar disacáridos, ¿sí? Recordemos que los disacáridos son, por ejemplo, la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Y en este caso, como la lactosa está compuesta por glucosa y galactosa, entonces al la lactasa hidrolizarla, pues nos van a quedar estos aminoácidos libres, la glucosa y galactosa, que son monosacáridos, ¿sí? O también lo pueden poner de manera general, monosacáridos, no necesitan ser específicos, aunque si son específicos, mucho mejor. Ese es un ejemplo, ahí no termina todo, ustedes continuarían poniendo, ¿sí?, los demás procesos, las demás enzimas debajo de, ¿sí?, hasta completar el cuadro para carbohidratos. Luego nos vamos con proteínas. En proteínas ponemos el nutriente, bueno, pues obviamente aquí serían las proteínas. En el caso de las proteínas, la digestión comienza en el estómago, ¿sí? La enzima que participa aquí es la pepsina. Y el sustrato que nos queda van a ser péptidos de tamaño variable, y algunos aminoácidos libres, ¿no? Algunos aminoácidos libres, muy bien. Y así sucesivamente. Luego, ¿qué es lo que sigue como nutriente? Acá nuestro sustrato pasaría a ser nutriente, el órgano en el que continúa la digestión, las enzimas que participan y qué nos va quedando hasta obtener los aminoácidos libres en el caso de las proteínas, y en el caso de los carbohidratos hasta obtener puros monosacáridos. Y finalmente las grasas, ¿sí? Ponemos el nutriente que son los triacilglicéridos. Aquí en este caso comienza la digestión en la boca, la enzima que participa es la lipasa, ¿sí? Lipasa lingual, hay que ser específicos porque también hay lipasa pancreática. Y bueno, el sustrato que nos quedaría y así sucesivamente, ¿sale, chicos? Entonces, bueno, yo deseo que tengan un excelente día hoy, que puedan estudiar mucho, echarle muchas ganas. Sabemos que ahorita la situación está un poco desalentadora, pero los seres humanos nos adaptamos a todo. Primeramente Dios, todo va a salir bien, y yo los animo a que sigan en pie con su preparación, con su motivación para seguir siendo unos profesionales exitosos, y
No se desesperen, tengan mucha paciencia, pero pongan de su parte, por favor, estudien mucho, ¿sí? Aparte de otras cosas que incluyen la clave del éxito, esta es una de ellas, ¿sale? Bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase, primeramente Dios.